Bueno, hermanos, amigos que nos ven en esta noche a través de este canal que tenemos en internet, les doy la bienvenida a esta enseñanza que vamos a tener el día de hoy. Con la ayuda de Dios vamos a seguir creciendo y aprendiendo de la palabra de Dios. También quiero recordarles a aquellas personas que deseen un estudio bíblico que también tenemos la oportunidad de hacerlo a través de Zoom. Sabemos que ahora estamos con la situación de que no debemos reunirnos, pero si alguien desea puede contactarnos a través de la página de la iglesia y después de contactarnos podemos programar una cita, podemos programar un momento en el que ustedes tengan un tiempo y obviamente también con el tiempo nuestro organizamos ese momento y podemos tener un estudio bíblico. Sabemos siempre es bueno aprender cada vez más de la Biblia y siempre hay dudas y pues con la ayuda de Dios y a través de la palabra de Él podemos aprender más. Entonces les recuerdo eso. También les recuerdo que sigamos orando por las necesidades, que sigamos orando por la situación que estamos viviendo en este momento. Todos lo saben, pero sigamos orando con fe, creyendo de que Dios puede hacer obras especiales, de que Dios puede hacer una obra maravillosa en la vida de la humanidad, en la vida de aquellas personas que están padeciendo tanto por esa situación, también por la iglesia, que hay muchas personas y algunos se han enterado a través de noticias o a través de la misma iglesia. Hay personas que no han podido o que han estado padeciendo por esta situación. Muchos se han recuperado, gloria al Señor Jesús. Hay testimonios de personas que se han recuperado y hay otros, como les he dicho anteriormente, que todavía están peleando, están luchando por sus vidas por esta situación de este virus. Amén. Entonces vamos a orar, yo sé que cada uno de ustedes tiene peticiones. Normalmente cuando estamos reunidos les hago preguntas para que cada quien dé su petición y en ese momento yo no los estoy escuchando, pero ahí donde usted está, Dios le escucha. Así que presente su petición delante de Dios, sea por sanidad, sea por provisión, sea por un problema económico, por lo que sea. Vamos en ese momento a presentar las necesidades delante de Dios. Y todo lo que está sucediendo, también sabemos que dentro de la iglesia hay personas que están padeciendo antes de esta situación del virus o pandemia, como le llaman, que han tenido problemas de salud, que vamos a orar por todos ellos. Vamos a orar todos juntos. Soberano Dios y Padre eterno celestial, en esta noche, oh Cristo Jesús, presentamos nuestras vidas delante de ti para que seas tú obrando, oh Rey eterno, en cada necesidad, en cada dificultad, oh Padre eterno, conforme a tu misericordia, oh Rey amado. Esta situación que el mundo entero está viviendo, que tu iglesia está viviendo, Padre eterno celestial, yo te ruego, Jesús de Nazaret, que seas obrando con poder, oh Jesús, con tu misericordia, que tu voluntad se haga en esta situación que estamos viviendo. Jesús de Nazaret, que seas tú sanando vidas, que seas tú restaurando, oh Padre eterno celestial, aquellos que necesitan de ti, oh Padre amado. Yo te ruego en tu santo nombre, oh Jesús de Nazaret, que seas tú obrando y manifestándote en tu nombre santo. Amén, amén. Bueno, el miércoles pasado iniciamos este estudio bíblico en el capítulo 4 del primer libro de Pedro. Llegamos hasta el versículo 6. No pudimos avanzar más debido al tiempo. Entonces voy a leerles una vez más del versículo 1 al versículo 6. Dice la palabra de Dios, primera de Pedro 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne
conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Vamos a orar una vez más, que sea Dios ayudándonos, dándonos sabiduría y hablando nuestras vidas. Soberano Dios y Padre eterno celestial, gracias te damos en esta noche, oh Padre amado. Presentamos nuestras vidas delante de ti para que seas tú obrando, para que seas tú hablando a nuestras vidas, para que seas tú dándonos entendimiento, que seas ayudándonos a comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermano, amigo que está escuchando en esta noche, los últimos versículos 5 y 6 los leímos el miércoles anterior, donde dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ya leímos el versículo anterior. Ahora el 6 dice: porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ahora, a través de, o por este versículo, se han generado muchas polémicas. Se ha hablado de a quién fue que Jesús les predicó, que le predicó a todos los que estaban muertos, que ha habido una cantidad de polémicas en las que yo he escuchado personas que hablan, incluso miembros dentro de la iglesia empiezan a estudiar y a hablar de todo esto. Yo no les voy a dar una exactitud de a quienes les hablaba, pero hay algo que es un principio o un valor que se puede rescatar de esta parte de la historia, de esta parte que Pedro estaba escribiendo en esta carta. ¿Por qué? Porque él dice que también a los muertos les fue predicado el Evangelio. Ahora, ¿cuál es el principio? Si nosotros recordamos, el mismo Pedro, en uno de los capítulos, o diríamos el capítulo anterior, que es el capítulo 3, dice unas palabras acerca de esto, donde en 1 Pedro 3, 17, 21 dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es lo mismo que está hablando en el capítulo 4, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahora, cuando nosotros leemos estos versículos, podríamos decir que a quienes Jesús le predicó de acuerdo a esto es a las personas a quienes Noé les habló, les predicó acerca del diluvio, acerca de lo que iba a suceder, acerca de lo que iba a pasar. Ahora, el principal punto en esto es de que estas personas que escucharon, que obedecieron, pudieron tener la oportunidad de salvarse. ¿Salvarse de qué? Del diluvio, salvarse de perecer. Pero la Biblia nos registra que solamente 8 personas, de tantas personas que habían en ese tiempo, solo 8 obedecieron a la predicación,
Solo 8 obedecieron a que iba a suceder algo que iba a cambiar la humanidad, que iba a acontecer algo, un evento especial, particular, algo que ellos ni siquiera imaginaban que sucediera. Es más, no creían, porque hasta el momento no había llovido. Decían, ¿de dónde vamos a inundar? ¿Cómo que lluvia? ¿Qué es eso? Entonces tenían todas estas puntos de vista de ellos, de observaciones, donde no creían. Y por no haber creído, ellos perecieron. Pero entonces dice la palabra que cuando Jesucristo fue y les predicó a los espíritus encarcelados, lo que hizo fue, ellos no habían escuchado esta palabra, este mensaje que nosotros escuchamos hoy. Entonces, al ellos escucharlo, también tenían la oportunidad para que se cumpliese su palabra. Amén. Entonces, cuando está diciendo, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, escuche bien, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Ahora el 21, Pedro está trayendo esto que sucedió en ese tiempo, porque saben, hubo un diluvio, hubo cantidades de agua, pero a través de esas aguas, aunque hubo esta agua sobre toda la tierra, estas 8 personas que fueron salvas a través de agua. ¿Por qué a través de agua? Porque el agua acabó con todo el pecador, porque el agua acabó con todo lo que en ese momento estaba contaminando el mundo. Cuando digo contaminando el mundo, me refiero a los valores, a los principios que la raza humana debía de tener. Entonces, por agua, estos 8 fueron salvos. ¿Por qué? Porque fueron sacados de medio de toda esta maldad. Ahora, hoy en día, dice el versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Es decir, que ahora cuando nosotros somos bautizados, oh aleluya, en el nombre de Jesús, en agua, sumergidos completamente, esas aguas ahora nos salvan a nosotros. Gloria al Señor Jesús. Entonces, ¿qué es el punto principal, el que les quiero hacer ver aquí? Y es que nosotros debemos obedecer a la predicación de la palabra. Cuando tú y yo obedecemos a la predicación, que oh aleluya, algo especial acontece en la vida nuestra. Aleluya, hay hogares que son restaurados. Hay drogadictos que son purificados. Hay pecadores que sus pecados son limpiados, son perdonados. Hay hogares restaurados. Algo especial sucede. Pero sabe, aunque muchas cosas terrenales acontezcan, muchos beneficios o bendiciones, como les llamamos, aquí en esta tierra acontezcan, hay algo más especial y más importante a lo cual nosotros debemos de creer, y es a la salvación de nuestras almas. Este es el punto principal. Por agua en aquel tiempo, Noé y su familia fueron salvos. Muchos dirán, pero ¿cómo que por el agua? Sí, hubo una inundación. Se los dije anteriormente, la inundación acabó con la gran mayoría o gran parte de la maldad que había en ese tiempo. ¿Por qué digo gran parte? Porque si leemos la historia sabemos que esto empieza a acontecer de nuevo. Y por eso, un día, el Rey de Gloria, el Señor de señores, tuvo que hacerse hombre igual a nosotros, aunque Él pudo haber borrado la humanidad y haber hecho de nuevo otros seres. Lo que Él hizo por amor a ti, por amor a mí, es que se humanó, oh aleluya, y no solamente se humanó, sino que murió por ti, murió por mí, cargó con Él nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el ser humano se guía
haciendo lo incorrecto. Y saben, hoy en día tú y yo tenemos la oportunidad para que esos pecados sean removidos, sean quitados, pero obedeciendo a la predicación de la palabra. Esa palabra que te está pidiendo a ti, me pide a mí que me arrepienta, que reconozca que Jesús es Dios, que reconozca de que necesito el bautismo. Oh, aleluya. Y no cualquier bautismo, sino el bautismo en el único y verdadero Dios, el bautismo en el nombre que es sobre todo nombre, el cual es Jesús de Nazaret. Gloria al Señor Jesús. Este es el punto principal que podemos rescatar en esta parte. Ahora el versículo 7, para ir continuando, del capítulo 4, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Escuchen bien. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ahora, muchos hemos escuchado acerca de que el fin de la humanidad se acerca. De hecho, recuerdo con alguien que dialogaba el día de hoy, me decía: ¿tú crees que realmente va a haber un fin donde todo va a ser destruido? Y yo le decía: lo que yo sé es que va a llegar un día donde toda la humanidad le va a dar cuenta a Dios. Y de acuerdo como nosotros hayamos vivido o estemos viviendo, porque no sabremos si en ese momento ya hemos muerto, de acuerdo a esa manera, así seremos juzgados. Por eso, ahorita que estamos vivos, tenemos la oportunidad de acceder, de recibir ese favor, ese beneficio que Dios ofrece. Ahora, hablando de todo esto, de que se acerca al fin, dice: sed pues sobrios y velad en oración. Esto está enfocado a la iglesia. O sea que nosotros como iglesia, y ahora quiero hacer un pequeño apunte acerca de esto. Iglesia no es un edificio. Iglesia no son esos templos. Sí es el lugar donde nos reunimos, donde hacemos lo que dice la palabra de Dios, congregarnos. Pero la iglesia eres tú. La iglesia soy yo. Ahora, ¿son todos? Cuando digo que eres tú, me refiero cuando tú has aceptado la predicación de la palabra, te has arrepentido de tus pecados, te has bautizado en el nombre de Jesús para perdón de pecados, has sido bautizado por el Espíritu Santo y vives una vida santa. Ahí empiezas a ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Ahora, Él le está pidiendo a la iglesia que sean sobrios y que velen en oración. Si alguno de los que está escuchando aún no ha hecho estos pasos, quiero decirte, es el momento. Dios está llegando ahí donde tú estás. A través de este mensaje, y tal vez lo ha hecho a través de otros mensajes, otras personas, para que reflexiones y entregues tu vida a Cristo. Cuando habla de ser sobrios, se refiere a que estemos con nuestros 5 sentidos pendientes de lo que está sucediendo. Sabemos, de pronto no todos han pasado por esta vivencia de lo que es el consumir licor. Muchos años atrás, yo fui una de aquellas personas. Y siempre recuerdo que se hacía la pregunta si está sobrio o no está sobrio, porque el alcohol adormece a las personas. El alcohol el licor adormece los sentidos, hace que la persona no reaccione, no actúe como normalmente lo hace. Entonces, el ser sobrios quiere decir el estar atentos, estar despiertos. ¿Y qué quiere decir esto en la palabra de Dios? Estudiando, buscando de Dios, orando ahí en tu casa, ayunando. También dice velad en oración. O sea que debemos de estar en todo momento en oración, orando, pendientes de lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para refugiarnos en Cristo, para
estar cada vez más conectado con Él. Mateo 17, 14 al 21 dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos. Esto es algo triste. Lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, mira hermano, lo que dice Jesús a sus discípulos. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Ahora, muchos dirán, ¿le está hablando a la generación? A todos, no. Cuando dice, oh generación incrédula, él había estado caminando con sus discípulos, les había estado enseñando, ellos estaban viendo todo lo que él podía hacer, y sus discípulos, por no tener la fe suficiente, no pudieron hacerlo. ¿Por qué lo sé? La palabra de Dios lo dice. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. O sea que, hermano, amigo que me escucha, cuando habla de generación se está hablando a la iglesia. Se está refiriendo a aquellos que están creyendo, a aquellos que están obedeciendo. ¿A qué? A la predicación de la palabra. Aquellos que están creyendo a lo que Dios está transmitiendo a través de su palabra. ¿Qué hay que hacer? Orar, ayunar, estar en continua conexión con el Señor Jesús. Anteriormente o antes en este mismo mensaje les dije algo acerca de que es el fin. No sabemos si estaremos vivos o muertos. Recordemos, yo sé que hay muchas teorías o historias o enseñanzas por ahí que dicen que después de que mueres hacen yo no sé cuántos rezos y perdón, no quiero ofender a nadie, y que después de eso tú puedes ser salvo. La palabra de Dios me dice, aleluya, de que solamente si yo nazco de nuevo, puedo entrar al reino de los cielos. ¿Cómo nazco de nuevo? De agua y de espíritu. Cuando yo creo a esto, eso es lo que está hablando Nicodemo y Jesús en una de las historias que encontramos en la Biblia. Ellos están hablando de esto. Él pensaba que hablaba acerca del nacer de nuevo, de entrar al vientre de su madre, pero Jesús se estaba refiriendo a esto que hoy predicamos, el bautismo en el nombre de Jesús en las aguas, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, después de que tú o yo muero, si yo no he obedecido a esto, no voy a tener salvación, no va a haber rezo, no va a haber oración. Debemos de obedecer a ese mensaje. Ahora, en el mismo estudio que estamos haciendo, el capítulo 8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El capítulo 13 de 1 Corintios dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Santiago 5:19 dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué tiene que ver esto? Si les estoy hablando del amor, porque es que, hermanos, si entre nosotros
como iglesia tenemos amor, nosotros debemos de ayudarnos los unos a los otros. Muchas veces al hermano que se aparta lo olvidamos, lo despreciamos. Y a veces caen en errores o en pecados o podríamos decir socialmente se ven tan mal. Y por eso ni siquiera nos acercamos a ellos. Oh, aleluya. Hay una cosa que Dios está tratando fuertemente en este momento con la iglesia, y es que el amor sea renovado, que el amor se pueda extender, que tú y yo podamos darle la mano a aquel que está caído. Que en lugar de ponerle el pie encima, le extendamos la mano, le ayudemos. ¿Cómo? Oh, es que están en pecado. Oh, es que están consumiendo drogas. Oh, es que están consumiendo licor. Yo no te estoy diciendo que vayas ahí donde Él lo está haciendo. Lo que te estoy diciendo es que te tienes que seguir predicando, que tienes que seguir orando por esa persona, porque la palabra de Dios está diciendo que el que haga volver, aleluya, dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo hablamos y le predicamos a esta persona que se ha apartado, que se ha alejado de Dios y regresa, oh, es una alma rescatada de las garras de Satanás. Es una alma que ahora va a vivir eternamente con Dios. Entonces, cuando tú y yo ofrecemos este amor que debe ser renovado, que ayudamos a estas personas, hermano, quiero decirte que hacemos algo enorme para la gloria de Dios. Muchas veces la gente dice, uy, yo quiero ser pastor, yo quiero ser predicador, yo quiero ser esto y lo otro, yo quiero servir. Especialmente yo quiero servir. Y muchas veces el enfoque es el púlpito. Déjame decirte que no en el púlpito solamente se sirve. Es más, el verdadero trabajo está allá afuera. Sí, aquí hacemos esto para enseñar, para que sigamos creciendo. Pero el trabajo está allá afuera. Cuando al que está desvalido le hablamos de la palabra de Dios. Cuando el que se ha apartado le seguimos hablando de la palabra de Dios. Oh, aleluya. Cuando predicamos este evangelio de salvación, cuando ayudamos a aquellos que están desvalidos, a aquellos que están enfermos, a aquellos que tienen problemas económicos y que nosotros lo podemos hacer y le damos esa ayuda. A ese es el amor. Ahí estamos ofreciendo nosotros. Oh, aleluya. Estamos ofreciendo esos valores que Dios está poniendo en nosotros. Gloria al Señor Jesús. El versículo 9 dice, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Nuevamente debemos ayudarnos siempre. Versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la uniforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto, hermanos, lo que nos está diciendo es que nuestros dones, lo que recibimos, no lo podemos dejar escondido. No lo podemos dejar guardado, sino que al contrario, tenemos que ministrarlo, tenemos que utilizarlo. ¿Sabes por qué? Porque solamente Dios sabe para qué te ha dado ese don. Solamente Dios sabe a quién puedes ayudar con el don que Él te ha dado. No lo escondas. Si tú sientes ese deseo por evangelizar, ve y evangeliza. Si tú tienes ese deseo por ayudar a las personas que están en las calles, aquellas personas que no tienen hogares, y tú sientes el deseo y lo puedes hacer, hazlo. Son dones que Dios deposita. No solamente el don de ministrar, de estar aquí en un púlpito. No solamente eso. No solamente el hacer parte de un grupo o de líderes o de ministerios. No solamente eso. Dios ha puesto dones a nuestras vidas para que la iglesia se ministre, para que ministremos a otros. Lo dice la palabra de Dios. Ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que nosotros debemos hacerlo. No podemos dejar esto escondido.
El versículo en el libro de Mateo 25, 14 al 30 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Quiero decirles que lo que está hablando de talentos, aquí está hablando en ese tiempo era dinero, pero en lo que está haciendo con esta palabra Dios es hablando de los dones, de lo que ese ministerio que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Después de mucho tiempo, dice el 19, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Voy a saltarme hasta el versículo 24, donde dice: pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, que tienes lo que es tuyo. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle, mira hermano, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que hermanos, esos talentos que tenemos debemos utilizarlos. No los podemos dejar guardados, no los podemos dejar escondidos, porque sabe, al final, por no ministrar, por no dejar de que Dios nos use, algo malo puede acontecernos. Para ir terminando en esta noche, quiero leerles el versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, el poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Así que hermano, si nosotros deseamos avanzar y crecer más, si nosotros deseamos hacer la voluntad de Dios y agradarle, debemos de dejar, de acuerdo a esto que hemos leído, debemos dejar que Dios nos use, que ese talento, ese ministerio que hay en ti, que hay en mí, Dios lo pueda usar. Por esta noche vamos a terminar hasta aquí. Retomaremos esto en la próxima ocasión que tengamos. Con la ayuda de Dios será el próximo miércoles. Vamos a orar y así terminamos por esta noche. Pero recuerde, hermano y amigo, solamente obedeciendo a Dios, solamente creyéndole a Dios, podemos avanzar, podemos nosotros obtener salvación creyendo la predicación. Vamos a orar, y si tienes que pedirle perdón, entregar tu vida a Dios, lo puedes hacer. Si tú sientes que este mensaje ha tocado tu vida, que necesitas ser bautizado, en la página hay un número, hay una forma de comunicarte con nosotros. Hacemos un estudio bíblico, te bautizamos. Aquí en la iglesia tenemos pila bautismal. O sea, Dios está dando todos los recursos para que el ser humano se entregue a Él. Vamos a orar y así quedamos despedidos en esta noche. Soberano Dios y Padre eterno celestial, gracias te damos en esta noche por este estudio, por esa oportunidad que nos das de compartir tu palabra. En tu santo nombre, oh Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga y cuídense.